Para hacer esa operación, pues obviamente debo de sumar y debo de restar. ¿Qué es lo que debo de sumar? Pues esto. ¿Y esto qué es? Es un número racional. Aunque ustedes vean que hay una incógnita, es un número racional, está expresado como un numerador y un denominador, y lo que tengo aquí precisamente son sumas y restas de números racionales. Entonces, espérame tantito. Por lo mismo, lo que necesito hacer es precisamente sumar y restar números racionales. Y para hacer la suma y la resta de números racionales, sabemos que lo primero que debo de hacer es calcular el mínimo común múltiplo. Pero para calcular el mínimo común múltiplo, yo no lo puedo calcular de lo que tengo ahí. Forzosamente, lo primero que debo de hacer es factorizar. Acuérdense que factorizar, ¿qué es factorizar? 40 ¿y qué me dijiste? 49. Entonces, los métodos que voy a utilizar, tanto en el numerador del tercer sumando y en el denominador del sustraendo, el método se llama de máximo común divisor. Y acuérdense que en el máximo común divisor estoy pensando en el factor común y también estoy pensando en el exponente que es mínimo. Tiene esas dos situaciones, ¿no? Debido a eso, pues ya sabemos que aquí le asigno un igual y voy a tener el primero. En el primero no hay ningún cambio, se vuelve a escribir tal cual, 2x menos 3 entre x más 2. En el segundo también es idéntico, es 1 menos x. Y el de aquí arriba también es idéntico, que es 3x menos 1. Y después, luego hago la factorización, donde esta factorización ya sabemos que debemos de escribir dos paréntesis. De esos dos paréntesis necesito calcular la raíz cuadrada del primero. Calculo la raíz cuadrada del primero, eso lo escribo en el primer término, en el segundo término. Luego vamos a elegir el signo del término lineal, o sea, elijo el signo más. Ese signo más se escribe como operación del primer binomio, se multiplican los dos signos, me da signo negativo por ley de los signos, y se escribe como operación del segundo binomio. Y lo que debo de hacer es ver qué parejas de números multiplicados me dan 2. La única pareja es 2 y 1, no hay de otra. Entonces escribimos primero el grande, que es 2, luego el pequeño, que es 1, y verifico si se está cumpliendo que este más 2 con este menos 1 me dé por resultado el coeficiente del término lineal. Si se dan cuenta, por ley de la resta me queda 1, aquí tengo un 1, entonces quiere decir que sí está bien la factorización y ya está factorizado de la forma x cuadrada más bx más c. Recuerden que toda la factorización la tienen que hacer ahí mismo, porque hay muchos videos que hacen, no, primero vamos a factorizar por aparte y ya que hayas factorizado por aparte, entonces me regreso. No, es en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque todo lo que van ustedes es a una línea de producción y la línea de producción es en el lugar. Tienen que hacer todo en el lugar. Y cuando empiezan a hacer esa separación de hacer por pedacitos, no entienden lo que es un sistema de producción. No entienden lo que es la operación para hacer un trasplante de corazón, donde hay muchos procesos que hacer. Por eso hay 20 y tantos doctores en esas operaciones, ¿no? Cada quien es especializado en una situación. Va a ser lo mismo aquí. Por eso necesitan entender esa parte, ¿no? Ahora bien, para el numerador, yo debo de calcular el máximo común divisor. Acuérdense que el máximo común divisor es el número máximo que divide a los dos, y yo me doy cuenta que el número máximo que divide a los dos, pues es el 3. Por lo tanto, aquí escribo el 3, luego escribo el paréntesis, y sabemos que el método es hacer una división para calcular cuáles son los factores. Por lo tanto, si yo divido el 9x entre el 3, pues sabemos que dividiendo elemento por elemento, signo entre signo, número entre número, me va a quedar aquí un 3x. Luego hacemos lo mismo con el menos 3. El menos 3 lo divido entre el más 3. Y con leyes de los signos sabemos que me queda un menos y me va a quedar aquí un 1. Entonces ya tengo también el otro factor, que es un binomio. Escribo la resta. Escribo la resta. Ya no quise escribir. Saben que luego falla la aplicación, ustedes disculparán. Escribo la resta. Y luego escribo la otra factorización, lo vuelve a ocurrir lo mismo aquí. El factor común es el máximo común divisor es el número más grande que divide a los dos, que es el 2. Y luego ya sabemos que hay que hacer la división, por lo tanto divides el 2 entre este 2. Sabemos que el resultado es 1, por eso no existe la cancelación, porque estoy repartiendo. Reparto 2 entre 2 y me toca 1. Y también hago lo mismo aquí, este menos 2 dividido entre este más 2. Me da, por leyes de los signos, un menos, y por la división del 2 entre 2 me da un 1, y la x pues se deja igual.
De ahí en el numerador no hay ningún cambio y entonces ahora sí ya puedo empezar a calcular el mínimo común múltiplo, pero es hasta que factoricé, porque antes no puedo calcular el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a calcular el mínimo común múltiplo. ¿Cómo se calcula el mínimo común múltiplo? Lo primero que debo de ver son las bases diferentes. Esta es la primera base. ¿Cómo sé que es una base? Porque la raya de fracción es un paréntesis. Por eso aquí le estoy escribiendo con paréntesis. Esa es la primera base. Luego reviso y si ustedes se dan cuenta, esa es una base diferente. Como es una base diferente, van a multiplicar a todas las bases diferentes. Todas las que encuentren, pero las van a estar escribiendo multiplicándose. Aquí no es propiamente lo común, lo cual como que choca con el nombre, ¿no? Porque común pensaría que es en todas, pero no. Simplemente con que esté en una, ese va a formar parte del mínimo común múltiplo. Si ustedes están dando cuenta, este lo voy a cambiar de color para que lo visualicen. Esas dos son diferentes, pero resulta que con la que sigue ya está repetida. Como ya está repetida, ya no la escribo otra vez, ya la consideré. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, esta se parece a esta. ¿Qué tanto se parece? Pues prácticamente es idéntica. ¿Por qué? Porque tiene los mismos elementos, solamente que son sus simétricos. Acuerden que el simétrico es el mismo número, pero con diferente signo. Por lo tanto, este y este es la misma. Pero es que están cambiados, es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque son los mismos elementos con sus simétricos. Si se dan cuenta, el 1 aquí es menos 1 y aquí el menos x aquí es más x. Es el simétrico, es lo mismo, aunque se vean diferentes. En la primaria me enseñaron que las cosas iguales eran porque las veía con los ojos de la cara. Aquí necesito entender el concepto. Es el mismo porque son simétricos. Que es simétrico, mismo número con diferente signo. Y si ustedes se dan cuenta, pues este es el mismo de allá. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo son esos dos. Debo de ver cuál es el exponente mayor, pero si se dan cuenta todos tienen exponente 1, por lo tanto no hay problema con los exponentes, simplemente se queda ahí y ya estuvo. Y entonces, ahora sí, viene el procedimiento. El procedimiento es dividir el mínimo común múltiplo entre el primer denominador. Si se dan cuenta, la división es este entre este que me da la unidad, y como me da la unidad, nada más me queda el otro. Y como me queda el otro, pues simplemente lo escribo. Y escribo que aquí es un 1 menos x, que multiplica el numerador, que es un 2x menos 3. Me voy a ir por las piedritas para no meter tantos conceptos en un solo paso, ¿no? 26. Dime 26. No faltaron el denominador. Como me dijo su compañera, precisamente lo que me hacía falta es este denominador. Si se dan cuenta, este denominador no lo tengo contemplado. Por lo tanto, ese denominador también lo tengo que agregar. Y entonces cuando yo lo agrego, ya cambió el mínimo común múltiplo, y eso quiere decir que cuando yo hago la división de el mínimo común múltiplo entre el primer denominador, este x más 2 entre este x más 2 me da la unidad, y entonces debo de escribir los otros dos que me quedan. Por lo tanto, aquí me hizo falta escribir un 2 al principio. Luego, me voy con la siguiente. La operación es una suma, escribo la suma, y luego este mínimo común múltiplo hay que dividirlo entre este segundo denominador. Si ustedes se dan cuenta, este entre este, como son idénticos, me da la unidad y me da por resultado los otros dos del denominador, del mínimo común múltiplo. Por lo tanto, aquí escribo un 2 que multiplica al x más 2 y eso va a multiplicar al numerador, que es un 3x menos 1. Hay una operación suma, escribimos la suma y hago la división del mínimo común múltiplo entre el denominador. Fíjense bien, este entre este me da la unidad, pero este entre este no me puede dar la unidad directamente. Les voy a explicar, aunque ya se los dije. Si yo tengo un 5 menos 3, sabemos que el resultado es 2. Pero si yo los intercambio y escribo 3 menos 5, me da el mismo número, pero con diferente signo. Eso quiere decir que lo que estoy observando es que al ser el mismo número me va a dar la unidad, pero por leyes de los signos me va a dar un negativo. Por lo tanto, de lo que les acabo de explicar, quiere decir entonces que ese 5 menos 3 entre este 3 menos 5, el resultado de esta división es menos 1. Vamos a probar con otro. Si yo tengo un 9 y le quito 5, sé que me da 4, pero si yo tengo un 5 y le quito 9, sé que me da menos 4 por ley de la resta. Por lo tanto, si están dando cuenta es el mismo número,
por leyes de los signos es negativo, y entonces quiere decir que se repite la situación. En otras palabras, la división de esos dos, donde estoy intercambio de posición, me da negativo. Generalizando, si yo tengo x menos y y lo divido entre y menos x, eso me da menos 1. ¿Por qué? Porque estoy intercambiando minuendo con sustraendo. Siempre que yo intercambie minuendo con sustraendo me va a dar menos 1. Siempre. ¿Por qué? Pues porque eso lo sé desde la primaria. Lo único que hacía falta era visualizar en qué momento se utiliza esos resultados. Y por lo tanto, ahora sí ya les puedo mencionar que la división de, vuelvo a repetir, la división de este entre este me da 1, pero la división de este entre este me va a dar menos 1. Por lo tanto, si me da menos 1 con este 2, entonces me queda un menos 2. Por lo cual, dejen quito todo lo que sombríe para que no me esté estorbando. Eso quiere decir que me dio de resultado el menos 1, se los voy a escribir aparte, que fue la división de este factor con este factor, del mínimo común múltiplo y del denominador, y este 2, pues obviamente fue el que faltó de dividir, y todavía me falta escribir el numerador, donde el numerador es un 3 por un 3x menos 1. Y por último, cuando hago la división de este mínimo común múltiplo entre este denominador, pues sabemos que el 2 entre 2 me da 1, el 1 menos x entre 1 menos x me da 1, y solamente me queda el x más 2 que multiplica al numerador, pero como el numerador es 1, pues ya directamente puedo escribir que esto es menos el x más 2, que multiplica al 1. Fíjense cómo este x más 2 lo escribí entre paréntesis. ¿Por qué? Pues porque aquí está entre paréntesis, ¿no? No me lo vayan a dejar sin paréntesis. Y entonces todo lo demás ya lo saben hacer. Si se acuerdan, ese ejercicio ya lo hicimos, ya lo habíamos hecho anteriormente. ¿Dónde lo hicimos? Cuando estábamos haciendo sumas y restas de números racionales que incluían términos. Entonces, pues ya de aquí directamente lo que hay que hacer es aplicar la propiedad distributiva. Y obviamente la propiedad distributiva viene la respectiva ley de los signos y también vienen las leyes de los exponentes. Y entonces, díganme por favor, ¿qué es lo que voy a escribir en el denominador? 43. Dime 43. Porque ya está factorizado. En el denominador lo voy a escribir idéntico, tal cual, a ese no le cambió nada. Y entonces aquí escribo un 2, voy a escribir un 2, disculpen, voy a escribir un 2 que va a multiplicar a un x más 2 y que va a multiplicar a un 1 menos x. Se deja idéntico porque ya está factorizado. Y entonces comienzo a hacer la multiplicación, o sea, la propiedad distributiva. Este 2 multiplica al 1 y luego multiplica al otro 2x. Ese es mi primer resultado. Obviamente aplicando leyes de los signos, tablas de multiplicar y leyes de los exponentes, que en este caso no es, me da de resultado aquí un 4x. Acuérdense que pude haber hecho primero la propiedad distributiva de este por este y este por este. Y luego la siguiente propiedad distributiva. Pero lo podemos hacer en un solo paso. Multiplico por el 1 y multiplico por el siguiente. Ya me dio el resultado. Vamos con el siguiente. Este 2 multiplica al 1 y ahora multiplica al menos 3. Por lo tanto, si se dan cuenta, por leyes de los signos y por tabla de multiplicar, me va a quedar un menos 6. Voy con el siguiente. Ahora, el 2 ya multiplicó al 1, eso ya lo hicimos. Ahora vamos a hacer el 2 por la x y luego por el primero. Si se dan cuenta, ahí va a tener que estar involucrado leyes de los signos, tablas de multiplicar y leyes de los exponentes. De ahí me doy cuenta entonces que al utilizar leyes de los signos me da negativo. Tablas de multiplicar me va a dar un 4 porque estoy multiplicando al 2 por el 2. Permítanme, no quiere cambiar. Un menos 4 y con leyes de los exponentes me queda una x cuadrada. Acuérdense que hay que hacer la multiplicación elemento por elemento. Signo por signo, signo por signo, negativo. Número por número, 4. Letra por letra, x cuadrada. Siempre así se hacen las multiplicaciones. Y luego hacemos lo mismo con el primero, pero ahora con el segundo. Por leyes de los signos me va a dar positivo, por tablas de multiplicar me va a dar 6 y por leyes de los exponentes, aquí no hay, me queda la x. Y me voy al siguiente. Otra vez, este primero por este primero y por el primero.
Por lo tanto, ahí me va a quedar, por leyes de los signos, un positivo, por tablas de multiplicar un 6 y por leyes de los exponentes una x cuadrada. Me voy al siguiente, este 2 por el primero y ahora por el segundo. Ahora otra vez, el signo por signo que me da negativo, tablas de multiplicar me da 2 y por variables, no hay leyes de los exponentes, me queda la x. Luego voy con el otro y el otro es que va a ser el primero, disculpen, se trabó esta cosa. Ahora tiene que ser por el segundo y luego por el primero. Y de ahí por tablas de multiplicar me da 12. Bueno, primero ley de los signos me da positivo. Luego por tablas de multiplicar me da 12. Y no hay leyes de los exponentes. Luego me voy por el segundo y por el segundo, donde ahí solamente son leyes de los signos y tablas de multiplicar, que me queda un menos 4. Y entonces nos vamos con el otro. Con el otro está más rápido porque todo este es menos 6. Y como es menos 6, pues ya nada más es menos 6 por el primero y menos 6 por el segundo. Y entonces quiere decir que me queda un menos, un menos 18x. Y luego dijimos que este es menos 6 y menos 6 por el menos 1, pues simplemente es más 6. Y después resulta que este 1 pues ni cuenta porque 1 por lo demás sigue siendo 1. Entonces solamente es la ley de los signos que me va a llevar a un menos x y a un menos 2. Y de ahí, entonces, borro esto. Ya lo único que me queda es, por jerarquía de operaciones, decidir qué operación se hace primero. Sabemos que la raya de fracción es un paréntesis y al ser un paréntesis, primero voy a hacer las operaciones que están en el numerador. Aquí debo de hacer una corrección, disculpen, la raya de fracción no puede quedar tan grande porque recuerden que es un paréntesis, entonces solamente tiene que llegar hasta donde debe de llegar, no exagerar porque estaría cometiendo un error conceptual. Y entonces por jerarquía de operaciones me lleva a verificar el concepto de términos semejantes y buscar cuáles son los términos semejantes para que entre ellos pueda aplicar ley de la suma y ley de la resta. Sabemos que la ley de la suma hace referencia a que tienen el mismo signo, se suman los números y se deja el signo que predomina, y en la ley de la resta son números con diferente signo, donde lo que se hace es la resta de los números y se deja el signo del número mayor. Por lo tanto, comienzo con términos semejantes, tengo este y ya se acabó. Por lo tanto, el resultado por ley de la resta es un 2x cuadrada. Sabemos que en el denominador no se hace absolutamente nada, por la única y sencilla razón que ya tengo la factorización. Por lo tanto, aquí me queda así como va, y aquí el 1 menos x, ya tengo el 2x cuadrada. Me voy con los siguientes términos semejantes, que el siguiente término semejante es este, con este, y con este, y con este, y con este, y con este. Acuérdense que nunca tacho porque si no me confundo, y el marcatextos me deja observar cuáles son las cosas que estoy haciendo. Entonces, de aquí para acá van 10, de aquí para acá van 8, de aquí para acá van 20, 20 con este, me queda un 2 por ley de la resta, y luego con este me queda una x. Y ya nada más me quedó el más x. Dime. Ya se va a acabar la... Ok, de aquí tengo el menos 6, con este menos 4 me da menos 10, o le puedo empezar con este menos 6 y ese menos 6, que me da, menos 6 y 6, que me da un 0, y este con este me queda el menos 6. Acuérdense que el orden de los sumandos no altera la suma. Hay que ajustar esta rayita, porque esta rayita no puede estar tan grande, debido a que es un paréntesis, y ya que ajusté la rayita, pues de una vez movemos los que están aquí abajo, porque estos no pueden estar donde se les pegue la gana, sino tienen que estar exactamente cubiertos por el otro paréntesis. Y entonces lo que me hace falta es verificar si este se puede factorizar. Acuérdense que el método de factorización para este caso, ¿cuál es? Dime 40. Vamos a verificar la factorización de la forma ax cuadrada más bx más c. Y entonces sabemos que para esa forma de factorización lo que yo debo de hacer es multiplicar estos dos números. Multiplico este por este, ya sabemos que me da 12, y si me da 12 busco las parejas que me den 12. La pareja es 1 por 12, la otra pareja es 2 por 6, la otra pareja es 3 por 4 y la otra es 4 por 3, que ya no sirvió, ¿no?
Y entonces me doy cuenta que pudiera darse el caso. Entonces vamos a escribir aquí, dejen lo bajo, que estoy utilizando la factorización, y estoy utilizando la factorización. Entonces lo que voy a escribir, acuérdense que todo se hace en el mismo, no me quieren hacer la factorización aparte y luego escribir los resultados, eso está mal. Vuelvo a repetir, porque ustedes van a ser ingenieros y necesitan trabajar en el mismo lugar, no pueden irse llevando trabajo a casa. Ahorita fue por lo de la pandemia, ¿no? Pero generalmente no nos llevamos trabajo a casa porque son secretos industriales. Imagínense llevándose todos los instrumentos a su casa para hacer Coca-Cola, ¿no? O sea, eso no se puede, pues, es un secreto industrial. Entonces, para que me dé el 1, considerando una suma o una resta, me doy cuenta que estos dos sumados me dan 13, restados me dan 11, ese no me sirve. Estos dos sumados me dan 8, restados me dan 4, tampoco me sirve. Estos sumados me dan 7, pero restados me dan 1. Eso quiere decir que ese sí me sirve. Y como me sirve, entonces aquí voy a escribir un más 4x y le voy a restar un 3x precisamente para poder obtener el término lineal. En el denominador sabemos que no se hace nada, se sigue escribiendo tal cual, el 1 menos x, y de aquí le voy a seguir aquí al ladito. Sabemos que una vez que ya empecé a factorizar por esa forma, lo que debo de hacer ahora es factorizar utilizando máximo común divisor, y eso debe ser por parejas. Entonces hay que calcular el máximo común divisor de la primera pareja y el máximo común divisor de la segunda pareja. De la primera pareja el número más grande que divide es el 2 y la letra con el exponente menor es la x. Haciendo la división, aquí me va a quedar una x, aquí me va a quedar un 2, y en la siguiente pareja el signo común es negativo y el número que divide a los dos es el 3. Por lo tanto, al hacer la división, en la primera me queda una x y en la segunda me queda un más 2. Al hacer la división de signo entre signo, número entre número y letra entre letra, utilizando leyes de los exponentes, y en el denominador sabemos que sigue siendo un 2 que multiplica a x más 2 y que multiplica a un 1 menos x. De ahí otra vez vuelvo a hacer la factorización por máximo común divisor. Me doy cuenta que el máximo común divisor es el paréntesis, es la función exponencial. Eso ya lo debieron de haber visto desde hace un ratito. Y entonces aquí es un x más 2 y sabemos que al hacer la división me va a quedar un 2x menos 3 dividido entre un 2 que multiplica x más 2 por un 1 menos x. De ahí me doy cuenta con mis ojitos de la cara que puedo dividir debido a que tengo los mismos factores. Este factor y este factor se dividen y al hacer la división obtengo que el resultado es 2x menos 3. Ya no se escribe entre paréntesis porque la raya de fracción es un paréntesis, y en el denominador tengo un 2 que multiplica un 1 menos x. Como ya no hay una división, recuerden que este 2 y este 2 no se pueden dividir. ¿Por qué no se pueden dividir? Porque por jerarquía de operaciones primero hay que hacer la resta y luego tendría que hacer la división. Por lo tanto, ahí ya tengo el resultado. Acuérdense que siempre al empezar a hacer operaciones hay que factorizar. Si no factorizan, no pueden hacer la operación. Generalmente en los exámenes a título quieren hacer la suma sin factorizar y les quedan unos términos enormes, pero así no se hace. ¿Por qué? Porque siempre hay que entregar el resultado más simple. Por eso es álgebra. Álgebra es para que encuentren los resultados más simples después de hacer operaciones. ¿Cuál operación? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Qué es lo que está cambiando aquí? Lo que está cambiando aquí es que ahora son multiplicaciones. Como son multiplicaciones, pues otra vez voy a comenzar por factorizar, y una vez que ya haya factorizado, simplemente hay que multiplicar y dividir. Ya, no hay más, ¿no? Entonces, le comienzo. Se supone que ustedes ya se saben las factorizaciones, entonces no debe de haber tanto rollo. Esta primera factorización, ¿cuál es el resultado? Que la manera de factorizar es disculpen, debe ser con el otro color. La manera de factorizar es, ya no quiso, es una diferencia de 2, ustedes disculparán, anda media rejega la aplicación, de 2 cuadrados. Y ya saben que lo que hay que hacer es obtener la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del segundo.
se escribe en el primero, se escribe en el segundo, uno con suma y el otro con resta. Ahora, esta de aquí abajo ya se la saben, la acabamos de hacer hace ratito. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar este 2 por este 3, sabemos que me da un 6, y de ese 6, las parejas que multiplicadas me dan 6, es el 1 por 6 y es el 2 por el 3. Entonces, hay que ver cuál de estas dos parejas es la que me sirve para poder calcular el menos 5. Entonces, de ahí yo obtengo que el 2x cuadrada se vuelve a escribir, el menos 3 se vuelve a escribir, y hay dos opciones. La primera opción es menos 6x más 1, para que en la resta me dé el menos 5, y la otra opción es menos 6x más 1x, disculpen, el 1 lo estoy escribiendo, ya sé que no se debe escribir, y la otra opción es más 3x más 2x. Entonces, ahora lo que hace falta es, ¿cuál opción tomo? ¿La primera o la segunda y por qué? La corrección de la imprecisión, espérame tantito, aquí debe de ser menos 3x y menos 2x para que me dé el menos 5, disculpen, acuérdense que debe de ser en suma o en resta. Ahora sí, con esas dos opciones, díganme cuál es la que me conviene, la de 30 y qué. Me doy cuenta que debe de ser la primera pareja porque aquí tengo positivo negativo y aquí positivo negativo. Por eso es la primera pareja. Y si ustedes piensan en la segunda, fíjense cómo queda positivo negativo y negativo negativo. O sea, no son parecidas, porque en una son signos diferentes y en la otra son signos iguales. Debido a esa razón, que aquí es más menos y aquí es más menos, por eso se considera la primera pareja. Tengan cuidado en eso porque los puede llevar al fracaso, ¿no? Y luego resulta que viene una multiplicación, y la multiplicación, pues ahora resulta que aquí hay otra factorización. Díganme cuál es el resultado de esa factorización. Resulta que aquí, para hacer la factorización, sabemos que hay que calcular la raíz cuadrada de la primera, y ese resultado se escribe como primer término. Luego sabemos que el signo positivo se utiliza como operación, y luego la multiplicación de esos dos signos se escribe como la siguiente operación. Ya luego hay que ver la pareja que multiplicado me da 12. Las parejas que multiplicados me dan 12 es 1 por 12, y la otra es 2 por 6, y la otra es 3 por 4. Pero de ahí, las únicas que me dan 1 con signo positivo y signo negativo es esta, porque aquí me da 4 y aquí me da 11. Entonces necesito verificar cuál de todas las parejas es. Y en la de abajo, pues es algo similar a lo que habíamos hecho anteriormente. O sea, este 4 por este 3 me da 12. Y habíamos dicho que de ese 12, las parejas que me dan 12 es el 1 por el 12, es el 2 por el 6 y es el 3 por el 4. Y de esas parejas necesito decidir cuál es la que me sirve para que me dé el resultado del coeficiente del término lineal. Por lo tanto, aquí escribo el 4x cuadrada, aquí escribo el más 3, y la única pareja que me da menos 8, aquí me da 13 sumados y 11 restados, aquí me da 8 sumados y 4 restados, y aquí me da 7 sumado y 1 restado. Por lo tanto, la pareja es esta, ahí no hay pierde. Y entonces lo que yo debo de escribir aquí va a ser un más 6, acuérdense que siempre se escribe primero el grande, un menos 6x y un menos 2x. Y luego vuelve a ocurrir que es el mismo método para el último factor, este es el mismo método. Entonces otra vez, este 2 por este 9 me da 18, y hay que ver las parejas que multiplicadas me dan 18. Y las parejas es 1 por 18, la otra pareja es 2 por 9, la otra pareja es 3 por 6, 4 por algo no existe, no me da 18, 5 tampoco, y la otra es 6. Entonces, para que me dé este 3, sumados 19, restados 17, no me sirve. Sumados 11, restados 7, no me sirve. Y esta sí me sirve, porque restados me da el 3. Por lo tanto, escribimos un 2x cuadrada menos 9, y aquí en medio vamos a utilizar primero el grande, más 6x menos 3x, para que me dé precisamente el más 3. Y en la de abajo no hay tanto pleito, porque aquí yo ya sé cuánto me da. Díganme cuál es el resultado de la de aquí abajo. 19. Dime 19. Es x más. Disculpen, aquí me comí algo. Entonces, acuérdense que aquí el máximo común divisor es el 2x. Aquí el máximo común divisor no hay propiamente.
por eso elegí el más 1. Acá el máximo común divisor vuelve a ser el 2x. Aquí el máximo común divisor propiamente no hay, pero estoy dejando el menos 1. Acá el máximo común divisor es el 2x. Y acá el máximo común divisor sí hay, que es el signo menos y el número 3. Saben que lo que sigue es la división. Al hacer la división estoy obteniendo estos resultados, que disculpen que no lo grabé hace ratito, me distraje. Y entonces vemos la siguiente fracción. En la siguiente fracción, el numerador de la siguiente fracción es un x más 4 por un x menos 3. Y aquí sabemos que el máximo común divisor es la función exponencial. Por eso aquí escribo un 2x menos 3. Y al hacer la división de este entre este, pues solamente me queda el coeficiente y la variable. Por lo tanto aquí escribo un 2x. Y lo mismo aquí. Al hacer la división solamente me va a quedar el menos 1. Escribo el menos 1. Ya hice la factorización ahora sí completa. Y ya no quiso. ¿Por qué no quiere? Por eso. Y luego escribimos el otro. Aquí el máximo común divisor se van a dar cuenta que otra vez es la función exponencial. O sea, es un x más 3. Y al hacer la división, pues el resultado me va a quedar el 2x. Y al hacer la división, el resultado me queda nada más el menos 3. Dividido entre el x más 4 por el x más 3. Entonces, en ese momento ya concluí la factorización. Y concluida la factorización, pues ya lo demás es súper rápido. Porque lo que sigue, dejen aquí, hago espacio. Lo que sigue solamente es dividir. Y eso es la gran ventaja que tiene la factorización. Entonces vamos a dividir las cantidades iguales. Si se dan cuenta, aquí tengo un 2x más 1 entre un 2x más 1. Eso me da la unidad. Luego me voy con el siguiente. El otro es un 2x menos 1. Acá tengo un 2x menos 1. Acuérdense que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, aunque este esté como factor y este esté como factor más lejano, de todas maneras, todos se están multiplicando y todos se están dividiendo. Por eso puedo hacer esa división. Me voy con el siguiente que se parece. Y el siguiente es este x más 4 con este x más 4, que también me da la unidad. Me voy con el siguiente. Aquí tengo un x menos 3 y aquí tengo un x menos 3. También me da la unidad. Me voy con el siguiente. Y en el siguiente aquí tengo un x más 3 y aquí tengo un x más 3. También me da la unidad. Y si me voy con el siguiente, aquí tengo un 2x menos 3 y un x menos 3, que también me da la unidad. Y la unidad por la unidad por la unidad por la unidad, pues resulta que el resultado es la unidad. Y ya se acabó. ¿Sale? Entonces fíjense cómo una operación así que se veía súper fea, a través de la factorización, ya estuvo, ¿no? Pero obviamente son varios conceptos. Entonces, conclusión de esto que les acabo de explicar, se tiene que aprender todos los métodos de factorización. Acuérdense que nos faltó división sintética, y división sintética también va a venir incluida. Bueno.